¿Qué tal? Buenas tardes. Ya vamos a avanzar y terminando. Mi nombre es Fernando Chufutay Córdoba. Soy de la asociación Impavis y bueno, vamos a empezar con esta presentación. Espero que el tiempo nos alcance. La propuesta que tenemos nosotros es respuesta frente al COVID-19 desde los pueblos indígenas y sociedad civil en Perú. Básicamente el trabajo está centrado en cómo nosotros, desde la Asociación Impavis, hemos ido respondiendo ante esta pandemia en las situaciones muy difíciles de la pandemia, a inicios de la pandemia, ¿no? En donde que nos damos cuenta que frente a esta situación terrible, diría yo, en nuestras comunidades que estaban sucediendo muchas cosas en torno a esto, no podíamos ser indiferentes desde la organización que trabajamos en el día al día ahí con nuestras comunidades ante esta situación y teníamos que poner a disposición nuestra membresía de la organización para poder ser algo por nuestras propias comunidades y por nuestros pares, porque esto está específicamente para personas con VIH, de poblaciones indígenas, específicamente del pueblo originario indígenas Asháninka en la selva central de Puerto Bermúdez, que habitan en la cuenca del río Pichis, Palcazú, en la selva central de Pasco. Es esta la experiencia que les traigo y ahí empezamos. Bueno, esa es una tabla de contenidos que brevemente vamos a presentarlo muy rápidamente. Quiero hacer un resumen para que ustedes se pongan en un contexto en el cual yo les voy a hacer esta presentación. Los pueblos indígenas originarios en Perú están identificados a la fecha por el Viceministerio de Interculturalidad y ellos manejan más de 45 lenguas indígenas y 2 lenguas extintas con alfabetos oficiales y cuentan con características étnicas y culturales diferenciadas como su relación y respeto por el territorio y están por distintos sitios de nuestro Perú, algunos de ellos en aislamiento, ¿no? Pero básicamente lo que dentro de este universo o grupo de pueblos originarios es lo que me voy a centrar específicamente en el distrito de Puerto Bermúdez, donde habita la nación más grande de pueblos originarios de la Amazonía, el pueblo Asháninka. Puerto Bermúdez es una localidad peruana ubicada en la provincia de Oxapampa, en el departamento de Pasco, en la selva central del Perú, donde habita el grupo o la nación más grande de los pueblos originarios del Perú, que es el grupo Asháninka, que viven cerca de la cuenca de los ríos Pichis y Palcazú. Ahí hice un margen de un mapa de dónde ellos están ubicados, ¿no? Desde Lima y desde los diferentes puntos donde se puede tener acceso hacia ellos. El contexto de determinantes sociales es que Perú, entre las 20 naciones que a nivel global registran el mayor número de contagiados y fallecidos por la COVID. Sumado a ello, la crisis de desigualdades sociales y económicas, con un sistema de salud precario en cuanto a lo que es infraestructura, equipamiento, recursos humanos, así como sufriendo las peores consecuencias socioeconómicas por las restricciones de las medidas extraordinarias impuestas por el gobierno para contener el virus. Los pueblos indígenas del grupo Asháninka en el distrito de Puerto Bermúdez, de la selva central de Pasco, en este contexto han sufrido y enfrentaron la falta de servicios básicos a la salud, educación, vías de acceso, de altos costos de combustibles en la zona. Si ya antes de la pandemia o antes de diferentes problemas contextuales en el país, la gasolina en esta zona
ya venía costando 15 soles el galón, que en dólares aproximadamente viene a ser entre $4.50 aproximadamente. Pero para llegar a una comunidad no se necesita un galón, se necesitan 6, 7 galones para tener acceso a ellos. Por eso es que en este contexto también ha sido muy difícil. Y en este contexto de la COVID, de la gasolina ha llegado a costar 25 soles el galón. Estamos hablando más o menos $7.50. Y estamos hablando de una población, de un grupo étnico de pobreza extrema. No estamos hablando de cualquier grupo de zona urbana, ¿no? Entonces, esas consecuencias nosotros le hemos planteado acá. Y también el tema que en la zona, la falta de atención por parte del Estado. Además, las condiciones de pobreza extrema, la buena alimentación y saludable. Agua insalubre, problemas laborales muchas veces informales y que sus fuentes de ingresos son del día al día, como la venta de sus productos de la chacra, la agricultura y la artesanía. Todo esto afectado de manera inimaginables por la COVID-19. Los pueblos indígenas del pueblo Ashánica iniciaron acciones importantes para resistir a la epidemia. Iniciativas que guardan relación con la generación de datos sobre los contagios y los fallecidos en sus comunidades. Esto yo lo menciono como primer punto, porque específicamente, si bien cierto en Perú hay una base de datos, ¿no? Para lo que son datos abiertos, que no hay para VIH, pero sí se hizo para COVID. Pero hay un tema aquí con los datos. Si bien cierto, aquí tenemos una tabla de datos que hemos colocado a partir de esta página del Ministerio de Salud por año, pero sin embargo, los números de fallecidos reportan bajo. Pero eso quiero mencionar yo, que reportan bajo, porque son los que han podido llegar a nivel distrital al centro de salud, pero no en comunidades. En comunidades nosotros sabemos, y esos datos cualitativos son mucho más que estos, que en realidad estos casos en las comunidades no han sido registrados por el MINSA y son parte de estos datos abiertos. Eso lo podemos asegurar también nosotros, porque nosotros tenemos contacto directo con las familias y las personas con VIH. Y nuestros compañeros con VIH que han fallecido no figuran en esta base de datos. Pero y respetamos la base de datos que aquí nosotros mostramos. Además, ellos han tratado de fortalecer esfuerzos para campañas de información y concientización sobre prevención del virus y la adopción de medidas y mitigar estos casos a través de los cercos sanitarios. Estos cercos sanitarios que ahí lo muestro, ahí están las fotos reales de cómo han sido este trabajo desde las comunidades. Y podemos decir que si este esfuerzo propio de las comunidades no se hubiera hecho, quizás ahorita los casos serían mucho mayores, porque con eso se ha podido contener el avance y el ingreso mayor de la COVID. Pero sin embargo, ¿qué hemos hecho nosotros también como parte de nuestras organizaciones que también le hemos dado lucha a esto? Y son acciones que en realidad no se reflejan como respuesta país, quizás desde la sociedad civil y propio de las comunidades, ¿no? Estos cercos comunitarios que ustedes ven ahí necesitaban atención de alimentos. Y nosotros desde la Asociación Impavis hemos respondido
a esas ollas comunes para que estos cercos sanitarios puedan estar al frente de esta batalla. Ollas comunes que ha sido un grito de pedido de parte de ellos a una desatención total del Estado para hacerles llegar en manera oportuna y en su momento apoyo en cuestiones alimentarias. ¿No? Esas campañas que se han realizado desde las comunidades han sido muy tardías. La información que se requería para esto, para hacer un trabajo en las comunidades, ha sido muy tardía. Entonces, ahí tenemos también temas, por ejemplo, que para comprender el tema del VIH en pueblos indígenas es fundamental el enfoque desde los derechos humanos, más allá del abordaje exclusivamente epidemiológico y biomédico. El escaso conocimiento y experiencia que se tiene respecto para comprender los riesgos y el grado de vulnerabilidad frente al VIH, así como la incidencia de diversos factores que configuran el contexto. En el distrito de Puerto Bermúdez, en la selva central de Pasco, la microred de Puerto Bermúdez, a través del programa de control de ITS y VIH, está identificados 75 personas con VIH. Quizás pudiéramos decir baja estadística, bajo para trabajar, pero nosotros no lo vemos así. Nosotros lo vemos desde un punto de los derechos humanos y así sea una sola persona, se necesita ser atendida. Y las comunidades tenemos que estar prestos para poder llevar este apoyo a nuestros compañeros. Yo lo digo eso baja porque muchas veces para intervenir en comunidades o pueblos originarios como las nuestras, necesitamos ser cantidad, necesitamos ser cifras. Nos miran como números y no nos miran como sujetos de nuestros derechos. Se les debe presentar especial atención a la situación ante los casos del contagio de la COVID. Se requiere que haya una prestación de la salud diferenciada con enfoque intercultural que además garantice la confidencialidad de su diagnóstico y que se enfrentan a un riesgo particularmente alto de morir por la COVID, debido también a las comorbilidades por hipertensión, diabetes, anemia, entre otros. Es preciso tener en cuenta que sufren presentar una menor esperanza de vida. A esto se suma una débil adecuación cultural de la oferta de servicios de salud y por otro lado, por un rechazo a la medicina occidental. Limita la posibilidad de articulación de una respuesta intercultural a las problemáticas de salud en los pueblos indígenas y especialmente al VIH, a partir de un abordaje conjunto donde aspectos prácticos relacionados con la mejora de la salud de la población. Ahí tenemos registros fotográficos también de cómo hemos ido enfrentando, haciendo uso de la medicina tradicional indígena para tratar casos de COVID en nuestras comunidades. Desde el INPAVICH y la Red Sembrando Participación, que somos miembros de la ITPC-LATCA en Perú, a través del trabajo en red acudimos al llamado en apoyo a nuestras comunidades durante este contexto muy difícil causado por la COVID, pudiendo acceder a fondos emergentes proporcionados desde una fundación en Estados Unidos para poder apoyar poblaciones indígenas con VIH en la Amazonía peruana del distrito de Puerto Bermúdez, a ellos y a sus familiares, en el marco de los derechos humanos y la justicia social, y dar una pronta respuesta a la COVID que habitan en las riberas del río Pichi, centrado en lo siguiente. Aquí les voy a mostrar rápidamente cómo nosotros hemos venido enfrentando esta situación desde INPAVICH, CONSEMPAR y la ITPC-LATCA en Perú. Hemos hecho apoyos emergentes para la contingencia con el suministro gratuito de alimentos para la entrega de canastas y productos
como alcohol en gel, mascarillas, para las personas con VIH de las comunidades indígenas al verse afectados directamente por las consecuencias económicas y efectos de la pérdida del trabajo informal o formal a causa de la pandemia. La adquisición y entrega de 250 canastas de alimentos con productos que consideran productos regionales de la zona, porque los productos que entregaron y que nunca llegaron a ellos por parte de los gobiernos locales, gobiernos regionales y del Estado, y lo poco que llegó no comprendían alimentos específicamente que ellos identifican, conocen y consumen. Ahí hay una falta de hacer un trabajo de conocimiento cerca a las comunidades. Hubiéramos querido que en realidad sean más de las 250 porque nosotros habíamos planificado entre 700 canastas para poder satisfacer estas necesidades. Pero sin embargo nos hemos enfrentado a los altos costos de los productos de primera necesidad y lo que estaba previsto bajó el número de cantidades de paquetes. Todo esto se hizo en el marco de obligatorio de la inmovilización social obligatoria y quienes no recibieron apoyo del Estado. Adquisición de productos de seguridad e higiene de que les permite exponerse y proteger a las personas con VIH indígenas y su entorno ante la COVID. Hemos hecho también, aquí yo quiero hacer un paréntesis en poder comentarles que nosotros nos hemos encontrado una necesidad de abastecer el tema de las mascarillas faciales comunitarias. Pero sin embargo nos hemos encontrado ante una realidad de que con el presupuesto que teníamos no lo podíamos lograr a la cantidad que queríamos lograrlo. Porque cada mascarilla en un momento que costaba 0.50 céntimos, empezó a costar 5 soles, casi $2. Y las mascarillas quirúrgicas fueron un laberinto, fue un exceso. De la caja de 25 mascarillas de 15 soles, aproximadamente de $6, empezaron a costar cada mascarilla 15 soles, cada mascarilla $7.50. Y luego fue subiendo a 25 soles, aproximadamente ya cerca de $8, $9 una mascarilla. Y no podíamos hacer. Entonces, hemos tomado como estrategia comprar máquinas industriales para nosotros mismos fabricar y elaborar las mascarillas en el marco de una resolución ministerial que se podía elaborar mascarillas comunitarias con esas recomendaciones y logramos elaborar 10,000 mascarillas para abastecer a nuestras personas, a las personas con VIH en esta zona y a sus familiares y a su entorno. También apoyamos con capacitación para el emprendimiento económico, para la generación de ingresos con mano de obra de las personas con VIH indígenas para dar satisfacción a sus necesidades propias y de su núcleo familiar. Hemos capacitado para elaboración de productos y materiales de limpieza como jabón, alcohol en gel y otros, porque tampoco estos productos los encontrábamos. Y si les encontrábamos, las encontrábamos en unos costos exorbitantes. Y hemos tenido que capacitar a nuestra gente y tener los insumos para poder abastecer a ellos y a su entorno. También hemos logrado dar fondos semillas para 12 personas con VIH de comunidades indígenas. En este contexto de pandemia a causa de la COVID-19, las personas con VIH se han visto afectadas y no podían trabajar en el periodo de aislamiento social obligatorio y la inmovilización social, y que han visto suspendidas sus actividades. Este fondo será utilizado a modo de poder impulsar un capital para dar inicio a la creación y consolidación de un pequeño negocio propio, independiente y generar ingresos para dar satisfacción a sus necesidades propias de su entorno y de su núcleo familiar. En esta zona no interviene el Fondo Global, ninguna agencia de cooperación.
Estas zonas están muy desatendidas. Tenemos unos comentarios finales y recomendaciones acá. Quiero decirles también que todo este proceso que nosotros hemos llevado, también se ha considerado ver desde cómo ITPC LATCA ha dado apoyo económico, apoyo financiero, para poder nosotros también enfrentarnos a esta situación. Comentarios. Las desigualdades estructurales que afectan a las personas con VIH de pueblos originarios e indígenas en la selva central de Pasco tienen difícil acceso geográfico y que además existe poca presencia del Estado y las condiciones de atención a la salud en periferia. Para ellos y otros comuneros son precarios para garantizar la atención integral óptima, así como su acceso a tratamiento antirretrovirales. Durante la COVID, el material de IEC para la prevención ha tenido una demora y escasa difusión entre las comunidades indígenas a las que está dirigido. El acceso de alimentos entregados por el Estado a la población indígena fue limitada y no incluyeron productos tradicionales propios de los pueblos indígenas, de las cuales las personas con VIH no accedieron a ella a pesar de su gran vulnerabilidad. Los pueblos indígenas en su momento desplegaron medidas como el cierre de fronteras territoriales de las comunidades y probablemente sin ella el impacto sanitario entre los pueblos indígenas hubiese sido mayor. Desde Impavis y Consempar, durante los tiempos más difíciles de la COVID, la reproducción, la reciprocidad, el trabajo en red y cooperación intercomunitaria se ha podido paliar de cierta medida, poder llegar a nuestros pares de las comunidades para cubrir el déficit de la cobertura de ayuda humanitaria para las personas con VIH que no fue brindada por los gobiernos locales ni regionales. Se debe garantizar la participación de las personas con VIH indígenas dentro de la estructura comunal organizacional y de federaciones propias de los pueblos originarios, ya que esto es todo un reto por lo difícil que aún es para ellos, allá en la zona, visibilizarse con su diagnóstico y su condición de convivir con el VIH, ya que aún es difícil para la discriminación en su entorno propio. Es importante articular medidas con especialistas médicos tradicionales indígenas. Recurrieron a la medicina tradicional intentando subsanar la falta de acceso a la atención sanitaria o complementar los recursos terapéuticos que ofrecen los sistemas de salud con la utilización de la planta del matico, planta tradicional para combatir la tos, la neumonía y en especial cicatrizar heridas internas como el pulmón, ¿no? Daños ocasionados por la COVID. Bueno, ahí tenemos un video, no sé si da tiempo, es de 1 minuto. Bueno, no sale, pero yo creo que ya el tiempo está, no sé si se... Claro. Bueno, eso es todo, ¿no? En realidad los tiempos nos ajustan, pero es como nosotros hemos respondido a este momento muy difícil. Y yo quiero decirles algo para cerrar. Seguramente ustedes en la presentación han ido viendo plantas, semillas y han ido viendo... sí, ayúdenme a retroceder. Estas plantas es el ave fénix. Son plantas exóticas que hay en nuestra Amazonía, cerca a nuestras comunidades. Esta planta, el pico del oro que le decimos, son plantas exóticas que además están en extinción y unas hojas que también ahí los muestro y que
por este trabajo que nosotros estamos haciendo y le seguimos dando respuestas, es que yo porto esto y le he puesto en todas las presentaciones. Porque esto significa que cuando un indígena muere en nuestras comunidades, se va con lo mejor que tiene. No llevamos nada, pero sin embargo, los ofrendamos de la mejor manera. Y estas flores y lo que yo porto aquí es en honor a ellos, porque con esto es lo que nos vamos. Y nos vamos a donde pertenecemos. Gracias.